Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Para realizar este video tuve que hacer la traducción de un libro, pero bien valió la pena. No la hice de todo el libro, por supuesto, pero escogí unos fragmentos interesantes donde el autor está analizando desde el punto de vista como ingeniero aeroespacial. Se trata del autor Joseph Franz Blumrich. Está analizando los textos de Ezequiel, donde tiene las llamadas o supuestas visiones, y los invito a que lo vean hasta el final porque pienso que les va a parecer interesante. Pocos libros de la Biblia, amigos, han generado tanto asombro y desconcierto como el de Ezequiel. Durante siglos sus descripciones fueron interpretadas como metáforas místicas, apariciones divinas o simples alucinaciones proféticas. Pero a comienzos de los años 70 entra en escena un ingeniero de la NASA que decidió leer estos escritos con ojos diferentes, bajo una mirada distinta. El nombre de este ingeniero era, porque ya falleció, Joseph Franz Blumrich. Él nació en Austria y trabajó como ingeniero aeroespacial en el Centro de Vuelo Espacial Marshall, donde participó en el diseño estructural del Saturno V, el gigantesco cohete que llevó al hombre. Supuestamente nos llevó a la luna. Sé que hay personas que se enojan cuando hablo del supuesto alunizaje, pero tengan en cuenta que uno puede tener un punto de vista distinto según lo que ve, observa, ha leído, y respeto a las personas que piensan que ya se alunizó por parte de la NASA, pero yo pienso que no hemos llegado a la luna y quién sabe si llegaremos. Blumrich no era un escritor esotérico ni un buscador de misterios. Era un hombre de ciencia. Era un técnico formado en la era de la ingeniería moderna. Todo comenzó cuando leyó el famoso libro de Erich von Däniken, porque una persona como Blumrich difícilmente, a menos que venga de una familia religiosa, leería personalmente el libro de Ezequiel. Por eso me pareció particularmente curioso que él se haya interesado en esos escritos. Pues bien, se interesó de manera indirecta, ya que él conoció estos aspectos del libro de Ezequiel a través de Erich von Däniken en su libro Carros de los Dioses, el cual fue publicado en 1968. Erich von Däniken es una persona que está hablando acerca de estos temas, investigando, ha viajado mucho, quien escribió en coautoría con Mauro Biglino el libro más reciente de Mauro Biglino. Lo escribieron los dos durante 2 años, lo escribieron y ya lo tenemos, lo tengo aquí cerca de mí. Así que son personas que se han dedicado al estudio de esos contactos en la antigüedad. Entonces, en ese libro, Daniken afirmaba que las visiones bíblicas, como la de Ezequiel, podían describir contactos con visitantes de otros mundos. Blumrich, convencido de que aquello era una tontería, que era imposible, quiso refutarlo, pero con argumentos técnicos. Y en esto yo lo felicito, porque está muy bien cuando uno dice, voy a refutar este argumento, pero tú vas y tienes que leer todos los argumentos al respecto antes de ir a refutar. ¿O no es así? Se propuso entonces demostrar que Ezequiel no había visto ninguna máquina, sino que sus descripciones eran simplemente simbólicas, que eran fruto del lenguaje limitado de su tiempo, pero un lenguaje metafórico. A medida que analizaba el texto hebreo, frase por frase, desde la perspectiva de un ingeniero acostumbrado a interpretar planos, diseños, algo inesperado ocurrió. Desde su mirada como ingeniero experto, cuanto más profundizaba en el tema, más coherencia encontraba. Y déjenme decirles algo, las personas que discuten con, con personas como yo, que investigamos, que leemos, analizamos estos textos desde un punto de vista no teológico, se enojan, discuten y dicen, no, pero ¿cómo pueden usar la Biblia para encontrar extraterrestres y objetos voladores? ¿Pero qué les pasa? Son las personas que no han investigado y que no tienen conocimiento precisamente de ese campo de la ciencia, como lo es la ingeniería aeroespacial.
En este caso estamos hablando de una persona que sí lo tenía, que tomó estos libros de Ezequiel para refutar a Daniken. Pero entonces lo que parecía un delirio profético empezó poco a poco a revelarse como un informe técnico antiguo. En 1974 publicó su estudio en un libro que estremecería a científicos y teólogos por igual, el cual tengo aquí conmigo, espero que lo puedan ver. Se trata de este libro, el que realizó el autor, de quien les estoy hablando en este momento, y que eso fue un boom realmente, no solamente para los teólogos, también para la gente de su campo. Blumrich se acercó al texto con la mente de un ingeniero, y lo que debía ser una refutación se convirtió en una confirmación, porque él hizo lo que se debe hacer en estos casos. Él aplicó el procedimiento del análisis de palabra por palabra del hebreo antiguo, como el ruach, el galgal, la esh, mitlakahat, y buscando correspondencias con fenómenos físicos y mecánicos reales. Es algo parecido a lo que yo hago, porque eso es metodología en realidad. No es algo raro, pero increíblemente muchas personas no hacen esto cuando presentan supuestos análisis. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Ezequiel no hablaba como un místico, en realidad estaba hablando como un testigo ocular, alguien que intenta describir una máquina compleja sin comprender su funcionamiento. En su descripción aparecían elementos imposibles de ignorar. Por ejemplo, un ruido ensordecedor. Ojo, una nube luminosa, de que hablamos recientemente. Recuerden el debate que les traje aquí al canal donde se hablan de las nubes. Bueno, ahora vamos a ver el punto de vista de Blumrich, un ingeniero aeroespacial. Fuego y chispas, por ejemplo, que salían de un punto central. Todo esto fue lo que él se encontró. Y además, cuatro estructuras que descendían en sincronía, extendiéndose hacia el suelo. Esto es lo que encuentra Blumrich en los libros de Ezequiel. Ahora dejemos que sea el mismo Blumrich a describir el texto de Ezequiel y que pueda darnos su análisis del capítulo 1 del libro de Ezequiel, versículos 4 al 14. Ezequiel lanza al lector los acontecimientos de su primer encuentro con la misma fuerza y conmoción con la que él mismo fue confrontado al ver estos sucesos. El rugido del motor del cohete, así lo llama Blumrich, encendiéndose en ese preciso instante, estalla en el silencio y lo hace mirar hacia arriba. Ojo, porque estamos hablando de un ingeniero y él mismo lo está llamando cohete. Las llamas del motor brotan desde el centro de una nube blanca. Volvemos nuevamente a las nubes que el pastor del debate que les traje no veía. De allí provienen una luz cegadora y un poderoso estruendo. Ahora ustedes díganme esto de qué podría tratarse. El cielo parece abrirse en dos. A través de la nube se vislumbran cuatro formas alargadas sobre las cuales algo aún indefinido se mueve. En su extremo inferior pueden distinguirse piernas rectas y pies redondeados. Por un momento, Ezequiel tiene la impresión de que esas figuras parecen humanas, las ve como algo antropomorfo. Pero entonces las nubes se disipan y el fuego abrasador del motor se extingue de repente. Ya no hay duda de que aquellas formas poseen alas que se mueven. Ojo con esto, porque esta es la descripción de un ingeniero. Debajo de esas alas cuelgan brazos extendidos hacia abajo junto al cuerpo. Por encima, Ezequiel distingue contornos y sombras semejantes a rostros. La similitud con la forma humana no es completa, pero hay cierta aproximación, y todo aquello que Ezequiel contempla debe ser sin duda seres vivientes que ahora
muy cerca de él, están descendiendo hacia el suelo. Yo aquí haría un paréntesis mío porque estamos participando. El ingeniero dice, se trata sin duda de seres vivientes. Yo diría hoy, con lo que conocemos, que sí hay dudas porque podría tratarse no de vivientes biológicos, pero sí podría tratarse de unas entidades, por ejemplo, semimecánicas, inteligentes, pero no biológicas en el sentido de como lo que conocemos aquí como la biología terrestre. Recordemos las descripciones de Hefesto de las doncellas que parecen vivas. Así que aquí podríamos estar hablando de seres que parecen vivos también, pero pues no está dicho, es solo mi opinión. Continúo.Esta descripción se refiere a Ezequiel, lo que les acabo de decir. Es una descripción hecha por Blumrich y está hablando de Ezequiel 1, 4 al 6, de la Biblia hebrea, por ejemplo, Reina Valera, como referencia, donde dice textualmente el texto. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, un ruaj tempestuoso, aquí sí es viento, una gran anán con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente. Se está refiriendo a un material que a él le parece bronce. Debe ser, puede ser algún tipo de metal, alguna aleación que él no conocía. Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Ojo, semejanza. No está diciendo que eran hombres. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Entonces, aquí el término nube en el Antiguo Testamento, recordemos que es un término clave porque se usa constantemente para describir estas manifestaciones físicas que acompañan al Kabod de Yahvé, por ejemplo, lo que suelen traducir como gloria o presencia de los Elohim, el cual podría no referirse a una nube atmosférica literal como ya vimos, sino a un fenómeno o a algún tipo de elemento que puede ser tecnológico y que sirve como camuflaje al Kabod y a estos objetos. Vamos entonces al análisis etimológico porque es muy importante esto. Los términos hebreos principales para nube en el Antiguo Testamento es lo que vamos a analizar ahora. Veamos, entonces el término Anán significa nube, masa de vapor o bruma. Puede ser estos significados. Es usado más de 80 veces. Se refiere a la nube que acompaña el Kabod de Yahvé en Éxodo 13:21, por ejemplo, Ezequiel 1:4, por ejemplo. Se trata de un fenómeno luminoso, energético. Podría también tratarse de algo en lo cual se pueden transportar y también a veces se envuelve algunos elementos. Luego está el término Av, que significa nube densa o nube oscura. Lo usan más de una manera más, un poco más poética, pero siempre es visual. Se usa en contextos, por ejemplo, de tormenta. Entonces, cuando hablan de Ab, está hablando de una nube de tormenta, pero se puede usar análogamente como si estuvieran hablando de algo que envuelve, es denso, oscuro y que es concentrado. Neshi se refiere a vapor, elevación, exhalación. Entonces, cuando vemos el término Neshi, está hablando de vapor, una elevación o una exhalación, y es poco común. La raíz ligada a alzar o elevar. Está Shehakin también, que significa, puede significar cielos tenues o nubes altas. También es un término usado más bien poético o cosmológico como en Deuteronomio. Entonces hay que fijarse cuál es el término que están usando y que siempre traducimos como nube, pero hay que ver el contexto y qué significados tiene ese término. El término clave en Ezequiel 1:4 es Anán y dice el texto. Y miré, y he aquí un viento tempestuoso venía del norte, una gran anán, nube y fuego envolvente. Aquí yo estoy segura que en viento tempestuoso está hablando de ruaj. Aquí venía un ruaj del norte.
una gran anán, nube y fuego envolvente. Todo esto venía del norte. Y un resplandor alrededor de esta anán. En la etimología y raíces del término anán, en su raíz trilítera, significa cubrir, oscurecer, envolver, disimular. Y yo añadiría camuflar, porque todo esto hoy día nosotros lo llamamos camuflaje. Entonces de aquí proviene el verbo anán, que es nublarse, oscurecerse o encubrirse o camuflarse. Por lo tanto, el sustantivo anán puede significar no solo una nube física, sino también una envoltura, una especie de cubierta, un disimulo, algo que disimula algo o que camufla. Esto es muy relevante porque implica que el término no está describiendo necesariamente siempre agua condensada, sino una cobertura visual, algo que oculta o envuelve un objeto, una entidad o una fuente de luz. Ahora bien, en múltiples pasajes el Anán aparece asociado a fuego, luz, sonido o movimiento vertical. Yo nunca he visto una nube que se mueva verticalmente. Entonces, una nube meteorológica esto no lo hace. En Éxodo 13, 21, 22, por ejemplo, dice, Yahvé iba delante de ellos de día con una columna de Anán y de noche con una columna de fuego. Está diferenciando estas dos columnas. Y estamos hablando de una estructura vertical, luminosa, móvil, que guía. Interesante. Los está guiando, los está conduciendo y de noche les ilumina el camino. En Éxodo 19:9, he aquí, yo vendré a ti en una densa anán para que el pueblo oiga. Aquí hablamos de que Yahvé tenía una comunicación directa desde dentro de la nube, desde, desde ahí adentro. En Éxodo 24, 15, 17, por ejemplo, se habla de la Anán que cubrió el monte y el Cabot de Yahvé reposó sobre el Sinaí. Entonces vean cómo este Anán acompaña muchas veces al Cabot. Es como una envoltura también que envuelve, cubre el Cabot. En Ezequiel 1:4, por ejemplo, vemos que hay una gran Anán con fuego envolvente. Entonces, pues nube, lo veo difícil que sea una nube literal como la nube. En Éxodo 13, 21 al 22 dice, y Yahvé iba delante de ellos de día con una columna nube Anán para guiarlos por el camino, como ya vimos. Y de noche esta columna de fuego les alumbraba. La nube va delante de ellos y se detiene, o sea que tiene unos movimientos eh, muy particulares. Es una columna vertical, móvil. Yo nunca he visto una nube así. Pero claramente, si tú eres un creyente, dices que para Dios nada es imposible y ahí ya te dejan frío porque tú dices, pues, ¿qué puedo decir ante eso? Si tú crees que para Dios nada es imposible y que Él puede hacer todo esto, entonces son visiones muy distintas. Pero si esto lo ve una persona de mentalidad racional como un ingeniero, él lo ve con otros ojos y dice, ¿qué podría ser esta nube, columna? De forma vertical, móvil, que dirige la marcha del pueblo. El pueblo va detrás y los va iluminando el camino. Éxodo 14, 19 al 20 dice, y el ángel de Dios, es decir, el mensajero de los Elohim o del El, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y la columna de Anán también se apartó de delante de ellos y se puso a sus espaldas, detrás de este mensajero. Aquí la Anán cambia de posición. Es una acción intencional. Esto es inteligente. Es un objeto que se mueve, acompaña, ilumina, se alza, baja, va a direcciones muy específicas de un modo mecánico entre los ejércitos y funciona como también como un escudo, como campo luminoso. Es algo muy útil
para ellos en ese momento. En el Tanaj hay textos que permiten trazar un hilo directo entre este Anán, llamado traducido como nube, del Tanaj, y las descripciones del traslado o ascenso en las escrituras griegas, como en Éxodo 19:9, por ejemplo, dice, He aquí yo vendré a ti en una nube, en un Anán espesa, Anán Ab, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Entonces Yahvé se transporta en esta llamada nube. Yahvé anuncia que vendrá dentro de esta nube, dentro de este Anán, para comunicarse con Moisés. Esto es muy claro, es algo que lo lleva y lo transporta y de donde puede comunicarse. Por ejemplo, hay un texto interesante en Salmos 18:9 al 12 donde dice, abro comillas, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Interesante. Montó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, sobre el ruaj. Aquí no era viento, sino sobre las alas del ruaj. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor oscuridad de aguas, nubes y abim de los cielos. Él usa también fenómenos atmosféricos, hay que decir esto, también los usa. Entonces vamos a analizar esto porque es interesante. En términos modernos, ese inclinó los cielos y fíjense, dice descendió. Nunca se habla de caer, sino de descenso. Yahvé también descendía. Entonces, en términos de hoy, podemos decir que este inclinar los cielos podría equivaler a una distorsión del campo gravitacional o del espacio, porque es posible que estos sujetos, es muy probable que ellos conocieran cómo manejar las fuerzas gravitacionales del espacio y el tiempo. Entonces es perceptible como si el firmamento se abriera o curvara. Ellos podrían estar presenciando este tipo de fenómenos y veían la deformación como del espacio. En la física relativista, una masa o energía enorme puede curvar el espacio. En la observación humana se vería como una deformación visual del cielo o una apertura luminosa, inclinó los cielos. Y esto no lo encontré yo en el libro, esto se los debo decir, lo encontré en mis investigaciones, lo vi y lo percibí porque me llamó la atención esta frase, inclinó los cielos y descendió. Y como ya hemos hablado de temas aquí de astronomía, de física, pues me parece que podemos estar hablando de un fenómeno de este tipo. Recientemente hablaban de una especie de onda que llegó y que atravesó todo el espacio y que llegó hasta nuestro sistema solar. Es como una especie de onda y ¿cómo se ve? Pues se ve por la alteración de la luz y de cómo se deforma el espacio. Se puede percibir. Son ondas invisibles, como si fuera como cuando llegan las olas del mar. Y eso lo percibieron recientemente con los telescopios que hay allá afuera. De modo que miren que en el pasado puede ser que hayan presenciado ese tipo de fenómenos. Y ese descenso entonces implicaría la neutralización de la gravedad local. Puede ser que ellos se muevan así alterando los campos gravitacionales, no necesitan motores o cosas por el estilo. Puede ser. Entonces ese inclinó los cielos sería el efecto visible, lo que vio Ezequiel, de un campo antigravitatorio que crea una depresión o túnel de energía. Y esto es una especulación mía para poder entender, poder hacer una lectura de esto. Algunos pasajes bíblicos como Ezequiel 1, Isaías 6, Daniel 10 y Hechos 9 describen visiones, entre comillas, en que el testigo pierde noción del tiempo y del entorno. Esto podría corresponder precisamente a lo que les estaba diciendo, una dilatación temporal local, semejante a lo que hoy se llamaría como el efecto relativista o anomalía de tiempo subjetivo.
Y esto, lo que describía Ezequiel y que la mayoría de académicos consideran como alucinaciones o delirios, pues cobra sentido, al menos para mí. Si el Cabod o el Merkabah funcionan como un sistema que altera campos electromagnéticos, también podría alterar la percepción temporal del observador. Y por eso dice, inclinó los cielos. Esto sería la experiencia humana de frente a un espacio-tiempo doblado o abierto, donde el arriba se aproxima al abajo. Puede sonar exagerado, pero cuando nosotros leemos los libros de Enoch encontramos ese tipo de descripciones tan extrañas y realmente pudo haber sucedido, no me parece imposible. No hay manera de demostrar esto, obviamente, de manera empírica, pero la coincidencia entre descripciones bíblicas, los relatos sumerios, cuando leemos sobre el Mu, el Kabod, el Ansu, etcétera, y fenómenos de energía, luz y movimiento vertical, permite desde una línea de ingeniería divina, entre comillas, ese divino, leer esas visiones como intentos antiguos de realizar un relato de una interacción tecnológica avanzada, de un encuentro inexplicable. Y en la frase, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor, oscuridad de aguas, nubes, o sea, abim, de los cielos, pues podemos ver que usa estos sistemas de camuflaje, Yahvé. Pueden ser naturales o pueden ser producidos, tal como nosotros hoy día producimos fenómenos atmosféricos de manera artificial. Isaías 19:1, por ejemplo, dice, He aquí que Yahvé cabalga sobre una nube ligera y viene a Egipto. Aquí está diciéndolo clarísimo, extremadamente claro. Yahvé cabalga sobre una nube. Así que aquí la nube, este Anán, puede ser otro objeto con esa forma, puede ser un objeto camuflado como nube. Estas son las posibilidades que podemos encontrar. Pero lo cierto es que se desplaza sobre una nube, la cabalga, así como cabalga sobre los querubín, que son otro tipo de objetos. Anankal, literalmente nube ligera o veloz, es lo que dice allí. En hebreo, Rokei al-Anan significa el que cabalga sobre una nube. Y en Daniel 7:13 dice, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. Esto le gustará a las personas que piensan que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están conectados, pero yo no pienso que sea así. Pero encontramos que en Hechos, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, encuentran en esto una profecía que habla de Jesús. Éxodo 34:5 dice, y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él Moisés. Descendió en la nube. O sea, él usa las nubes, estos Anán, los usa como transporte. Es un descenso controlado y reiterado. En Éxodo lo encontramos bastante. En Hechos 1:9 al 11 se habla de una ascensión. Ojo aquí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿De quién está hablando aquí? Ustedes ya lo saben. De Joshua ben Yosef. Y dice, y una nube lo recibió, una nube recibe a Jesús y lo ocultó de sus ojos. Se lo lleva. Esto es un pasaje muy interesante. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, entonces vean que Él fue tomado, Él no voló, Él no se elevó como muchos dicen que Jesús subió al cielo, no, se lo llevan, lo alzan, lo alzan y se lo llevan. Así vendrá después. Como le habéis visto ir al cielo, así regresará, dicen allí en Hechos. O sea, ¿qué nos están diciendo en Hechos? Que Jesús va a regresar en nubes. Esto es interesante porque quiere decir que entonces ellos esperaban que regresara en estas naves, en estos vehículos, con muchos otros vehículos.
Es lo que es el modo de ver desde mi punto de vista. Así que aquí vemos que Jesús es abducido por una nube y desaparece físicamente dentro de ella. Se va. El verbo griego es upelaben, autón nefele, es decir, una nube lo tomó, lo envolvió por debajo, la nube, entonces aquí está actuando como ese campo que envuelve. Esto sugiere un movimiento ascendente dentro de un vehículo o con una envoltura. En Mateo 24:30, Marcos y Lucas vemos que dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. A él lo dibujan, lo pintan siempre en un caballo y esto, obviamente los caballos no vuelan, así como las nubes tampoco transportan personas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo allí? A algo, un objeto, un vehículo que se parece a las nubes o que se camufla con las nubes. Es lo que yo veo. Y en Apocalipsis 1:7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis es el libro considerado profético por los cristianos, que en realidad significa revelación, está revelando que un secreto, algo. Así que vean qué interesante, Jesús se va en una nube y regresará con las nubes, con otras nubes, ya que el texto griego usa el término metaton nepelón, junto o acompañado de las nubes, sugiriendo una presencia física y visible porque dice que todos lo verán. Por ejemplo, Éxodo 19, 16, 18 dice, Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube espesa sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Nuevamente yo les pregunto, ¿qué nube produce este efecto? Entonces están las distintas lecturas. Uno dice, no, es que el poder de Dios es tan fuerte que producía eso. Otros dicen, para Dios nada es imposible y las nubes pueden producir todo esto. Los sonidos, todo esto sí tiene un origen o una naturaleza espiritual, todo lo explican así. Entonces uno pues no puede añadir nada. Pero si estamos hablando de fenómenos reales y físicos, entonces sí podríamos hablar de un gran objeto que se posaba sobre el Sinaí y producía todo esto. Este sonido que llaman de bocina muy fuerte, lo produce un objeto que está produciendo también un temblor en la Tierra por las ondas tan fuertes que está produciendo. Y el humo que subía como de un horno, todos esos efectos no se producen por una simple tormenta o por una nube. Estamos hablando de un gran objeto que se posó sobre el Sinaí, que hizo estremecer la montaña, que produjo mucho sonido, había fuego, humo, de todo, y sonidos muy fuertes. Cuando el texto hebreo habla de nube espesa, no usa el término que se usa para nube común, sino que usa una forma más intensificada que implicaría una densidad, peso y masa, lo cual puede asociarse también al kavod, recordemos, palabra cuya raíz es kvd, significa precisamente peso, gravedad, densidad, sustancia. Este término sería ab, literalmente espeso, denso, compacto, cuando acompaña a anan. Entonces, a veces es traducido este ab como masa, oscuridad o espesor. Y Anan es nube, envoltura. Es decir, Ab está calificando al Anan como sólido, pesado, impenetrable a la vista, no como un velo difuso, como una nube de vapores. En varios textos, Ab describe no la nube atmosférica, sino una sustancia densa, luminosa también, u opaca, que cubre o transporta. Veamos en Ezequiel 33, por ejemplo, dice,
Día de Yahvé está cercano. Será día de nube. Aquí se usa Av, tiempo de castigo. Entonces, estos objetos también podían causar temor, porque dependiendo de qué intención venía, si era el día de castigo, podría traer castigo como lo que hicieron en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que fue una guerra ahí terrible, usaron unas armas espantosas que acabaron con varias ciudades. Entonces, en ese caso, ¿quién no teme? En los análisis que yo he realizado respecto a Anán y Cabot, he podido notar entonces que ambos comparten un campo semántico, por ejemplo, en cuanto a lo denso, a veces el peso, pero la nube sí es algo muy dinámico, muy variable y cuando envuelve, cuando cubre, lo veo más como un camuflaje, como algo que sí que envuelve el mismo cabot u otros objetos o personas. Entonces, este Anán puede tener esa naturaleza no totalmente sólida. Se estaría describiendo como una doble capa de densidad. Me hace pensar como una nube que acompaña el cabot, que es como un sistema de camuflaje. Entonces, la nube espesa es Anan-Av, que puede ser una envoltura física o también una especie de energía, algo como un campo. Y el cabot de Yahvé sería ese núcleo o centro pesado de esa nube, que es el objeto en sí, donde Yahvé, de donde Yahvé habla, de donde se comunica, donde se transporta, y la nube sería ese sistema de camuflaje. Es como yo lo veo. Entonces, así si se quisiera traducir el lenguaje antiguo a términos técnicos modernos, el Anán no sería el vehículo en sí, sino ese efecto de camuflaje como una especie de escudo. Y el polvo, humo, vapor o halo luminoso se genera pues cuando la máquina está en funcionamiento, cuando despega, cuando desciende o cuando se quiere ocultar, todos esos fenómenos se alcanzan a percibir. Esto explicaría por qué desde la nube pues se manifiestan también los sonidos y todo porque está envolviendo el cabot que hace todo ese estruendo. También explica cuando hay ese sonido fuerte o la voz de Yahvé, todo el estruendo, cuando dice que la tierra tembló, que los montes se derritieron, cuando dice que se veía la nube espesa y la columna de humo y fuego. Entonces, los antiguos llamaron Kabod a lo que hoy traducen como gloria. Y Kabod es una palabra que en su raíz hebrea significa peso, densidad, presencia física. Y luego vemos que también está el Anán, que actúa como una especie de fuerza, campo, que envuelve y que ellos lo nombran como nube, que servía como un velo de protección para este cabot, para estos objetos. En la traducción que yo le realicé del libro, Blumrich continúa diciendo, si queremos pruebas del hecho del encuentro de Ezequiel con una nave espacial y de la exactitud de las observaciones realizadas en aquellas ocasiones, es necesario familiarizarnos suficientemente con la nave espacial como tal. Y con este propósito la describiré aquí en todas sus partes. Entonces continúa Blumrich diciendo, para una exposición más clara, la estructura y la función de la nave espacial se tratarán por separado. La nave espacial consta de un cuerpo central y 4 unidades de aterrizaje. Cada una de estas unidades está equipada con su propio sistema de propulsión orientable y es capaz de movimiento independiente. En posición de vuelo, las 4 unidades están retraídas y unidas al cuerpo principal. Durante el aterrizaje se extienden hacia afuera y hacia abajo, de modo que los propulsores queden orientados verticalmente. Cada unidad de aterrizaje termina en una rueda que puede girar libremente y moverse en cualquier dirección. Estas ruedas están situadas en el extremo de patas rectas semejantes a piernas que Ezequiel describió. Sobre el cuerpo central se encuentra la cabina de mando protegida por un domo transparente.
Desde allí, el piloto tiene una visión completa del entorno. El cuerpo principal contiene el sistema de energía y los instrumentos de control. En su parte inferior se encuentra un propulsor principal que genera el empuje necesario para el vuelo vertical. Las 4 unidades de aterrizaje provistas de motores orientales sirven para la estabilización durante el ascenso y el descenso. En conjunto, el vehículo es capaz de maniobrar tanto en el aire como en el terreno, desplazándose en cualquier dirección sin girar su eje principal. En la parte inferior del módulo central, un propulsor principal generaba el empuje vertical, mientras las 4 unidades laterales mantenían la estabilidad del conjunto, permitiendo que la nave se moviera suavemente en cualquier dirección, incluso sin girar su cuerpo. Desde la cúpula superior, el piloto, la figura semejante a un hombre, dominaba la vista de toda la escena, observando a través del resplandor y la nube mientras el fuego de los motores se extinguían al tocar tierra. Para Blumrich, esta era la forma exacta que Ezequiel trató de describir con las palabras y el lenguaje que tenía disponibles en su tiempo. Lo que el profeta llamó seres vivientes eran en realidad los brazos articulados de una máquina de los cielos. Yo pienso que hoy día se podría incluso realizar un trabajo mucho mejor. Cada día se podría realizar una actualización de este análisis. Y ahora este es el fragmento donde Joseph Blumrich aborda el misterio de las ruedas dentro de las ruedas que tanto hemos oído de Ezequiel 1 del 15 al 21. Aquí Ezequiel describe que junto a cada ser viviente había una rueda sobre la tierra y que la apariencia de las ruedas y su obra era como de color de berilo, y las 4 tenían una misma semejanza y su apariencia y su obra eran como si estuviera en una en medio de la otra. Este pasaje ha confundido a los comentaristas durante siglos, pero desde el punto de vista de un ingeniero la explicación es sencilla. Se trata de un sistema de ruedas omnidireccionales. Resuelto. Cada rueda estaba compuesta por 2 aros montados en ángulo recto, permitiendo movimiento en cualquier dirección sin girar todo el conjunto. En los vehículos modernos, tales ruedas permiten desplazamiento lateral inmediato y gran estabilidad, exactamente el tipo de movimiento que Ezequiel observó cuando dijo, no se volvían cuando andaban. Él lo describió muy bien. Estas ruedas no pertenecían al cuerpo principal, sino a las 4 unidades de aterrizaje que tocaban la tierra, como si fueran independientes. Cada unidad poseía su propia rueda doble y su propulsor direccional, de modo que podía moverse de manera independiente o en sincronía con las demás. La descripción de Ezequiel de que el espíritu de los seres estaba en las ruedas puede entenderse fácilmente como las ruedas se movían siempre en coordinación con las unidades de propulsión a las que pertenecían. Ezequiel describió esto: el aspecto de las ruedas era como el brillo del berilio. Para Blumrich, esas ruedas dentro de ruedas no eran símbolos místicos, sino mecanismos de desplazamiento de aros cruzados en ángulo recto, ruedas omnidireccionales capaces de girar en cualquier sentido sin que la nave tuviera que rotar su cuerpo. Y esto me recuerda un poco a ese objeto de la película Contact, basada en el libro de Carl Sagan. ¿Recuerdan cómo se movía la esfera? Era un poco así. Aquello que el profeta describía con asombro entonces era un detalle técnico. Las unidades de aterrizaje tocando el suelo, girando en perfecta sincronía, sin volverse cuando andaban. Por eso Ezequiel dijo que el espíritu de los seres estaba en las ruedas. Entonces se podrán dar cuenta que durante siglos la teología ha interpretado todo esto como ángeles con alas, espiritualmente. Blumrich en realidad lo leyó como máquinas vivas en el sentido de tener funciones como hasta hacerlas parecer vivas, una estructura precisa en movimiento. Si ustedes quieren, yo les podría seguir traduciendo este libro
con los análisis de Blumrich, que es interesantísimo acerca de las supuestas, de las visiones, llamadas visiones de Ezequiel, que en realidad deberían llamarse avistamientos y no visiones, porque visiones es como de una persona que no está en sí, que está teniendo alucinaciones prácticamente. Bien, amigos, pues espero que le hayan encontrado interesante esta información. Para mí lo fue. Y seguimos adelante con todas nuestras búsquedas e investigaciones. Yo por ahora les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y hasta pronto aquí en mi Story Channel.